Hoy queremos presentarte a Cryotex, la criolipólisis de Texel, recordando que en este caso vamos a mostrar el equipo de 2 cabezales, pero viene también la versión de un solo cabezal y de 4 cabezales. Quiero contarte un poquito más en profundidad de qué se trata esta tecnología que sin duda es una de las mejores del mercado a la hora de pensar en el tratamiento de la adiposidad localizada y probablemente uno de los equipos más efectivos para esas adiposidades rebeldes en las cuales probaste con muchos otros tratamientos y que no lograste buenos resultados. La criolipólisis es un sistema que trabaja con frío, una temperatura que desciende por debajo de los 0 grados centígrados, lo que permite una cristalización, podemos decir un congelamiento del tejido graso, permitiendo que esta célula se rompa, se desarme y pueda producirse de forma consiguiente la eliminación. Lo hace de manera muy efectiva y un dato importante también, de manera muy segura si trabajamos siguiendo los parámetros que indicamos para una correcta aplicación. Eso tiene que ver con la aplicación de un paño de protección y la medida del pliegue con un plicómetro que nos van a dar las medidas exactas para saber si podemos o no podemos aplicarlo en cada caso, en cada situación. Lo que le sigue a estos datos de suma importancia es seleccionar el área correcta en el paciente para trabajar. Muchas veces el paciente llega con alguna inquietud de trabajar en reducción, pero no siempre va a ser un paciente ideal para pensarlo con la criolipólisis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando utilizamos el plicómetro, la medida ideal de trabajo tiene que ser por encima de los 3 o 4 centímetros de pliegue medidos con plicómetro. A partir de ahí en adelante vamos a saber si podemos o no podemos trabajar en esa región. Otro dato importante es verificar si la zona de trabajo presenta además flacidez de tipo cutánea, que en ese caso va a ser una contraindicación absoluta para trabajar con la criolipólisis. En relación al paño, es un paño protector que viene impregnado de un líquido anticongelante que va a generar la protección necesaria para que, a pesar de que estamos trabajando con temperaturas que van por debajo de los 0 grados centígrados, siempre vamos a estar cuidando la piel. Otro de los detalles es la potencia de succión que vamos a seleccionar dentro del equipo de trabajo, lo que permite, por un lado, sujetar perfectamente el cabezal en la zona, por otro lado, disminuir la circulación sanguínea para que trabaje menos en este sistema de compensación de la temperatura, por lo tanto el efecto de la criolipólisis va a ser mucho mayor, y después también la temperatura de trabajo que vamos a pensar en esta fórmula, menos 4 grados centígrados para unos 40 minutos de aplicación. Esa va a ser la recomendación, que además la tenemos súper probada y que da los mejores resultados. De ahí en adelante cada profesional, según su criterio, puede producir alguna modificación, aunque es un equipo que tenemos que trabajar siguiendo lo máximo posible este protocolo de trabajo. Indicaciones para la criolipólisis: básicamente adiposidad localizada, adiposidad que puede ser en todas sus manifestaciones, a excepción, como lo dijimos antes, de que esté relacionada con flacidez cutánea. Una pregunta frecuente: ¿podemos trabajar en celulitis? Puede trabajarse en celulitis, pero si esa celulitis está asociada a adiposidad localizada. Si es una celulitis de un paciente que tiene un índice de masa corporal muy bajo, es decir, que no está asociado a adiposidad localizada, y cuando medimos con plicómetro nos da por debajo de los 3 o 4 centímetros de pliegue, no va a ser la mejor indicación. Con respecto a las precauciones que tenemos que tener en cuenta y algunas contraindicaciones, van a estar relacionadas. Pacientes que estén transcurriendo un embarazo, contraindicado. Pacientes que presenten marcapasos, contraindicado. Pacientes que presenten lesiones en la zona de aplicación, va a estar contraindicado. Luego tenemos algunas contraindicaciones que están relacionadas con el área de aplicación, como por ejemplo, si vamos a trabajar
en el área abdominal, evitamos aplicarlo de manera directa sobre el ombligo. Si lo podemos aplicar de forma lateral, o sea, siguiendo el recorrido de los rectos abdominales, no de los rectos a nivel muscular, sino de la zona a nivel de donde está ubicada la grasa a nivel abdominal. Pero nunca colocamos el cabezal de forma directa sobre el ombligo. Otras precauciones importantes a tener en cuenta es, siguiendo en la región abdominal, es que el paciente no tenga colocado, por ejemplo, algún piercing que pueda complicar la aplicación o producir algún tipo de lesión térmica relacionada con la aplicación. En relación a las áreas de trabajo, podemos trabajar prácticamente en cualquier zona del cuerpo que cumpla con el requisito de presentar más de 3 o 4 centímetros de pliegue graso en adelante y que no tenga flacidez cutánea asociada en la misma zona en la que queremos realizar la aplicación. Un dato importante cuando trabajamos en miembros inferiores es verificar el estado vascular. Vale decir, si queremos trabajar, por ejemplo, en la zona interna del muslo, que es una zona muy frecuente o muy pedida, verificar que el paciente no presente varices externas o varices en estados inflamatorios. De todas maneras, siempre tener precaución tratando de evitar aplicarlo de forma directa sobre esos trayectos vasculares y ni hablar si son trayectos varicosos que se presentan con inflamación. Vamos a hablar acerca de la programación, pero quiero contarte algunos detalles importantísimos para que puedas utilizar tu equipo al máximo y sacarle el máximo de provecho. Encendelo unos minutos antes de empezar a trabajar, por lo menos unos 15 minutos para que el equipo ya entre en régimen de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a necesitar de unos minutitos para que el sistema de enfriamiento interior del equipo genere un nivel óptimo y a partir de ahí, cuando el equipo en pantalla ya nos marca que están los 15 grados, está preparado para empezar a trabajar. En relación a la programación, vamos a tener que tener en cuenta algunos detalles. ¿Qué nos pide el equipo en la pantalla a medida que vamos avanzando en la programación? Por un lado, el tiempo de trabajo. Habíamos hablado aproximadamente de unos 40 minutos de trabajo para cada área. Durante ese tiempo, el cabezal va a estar colocado siempre en el mismo lugar, trabajando en esa área específica. 40 minutos en relación al tiempo. La temperatura, para esos 40 minutos recomendamos 4 grados bajo cero. Presten atención ahí porque cuando vayan bajando la temperatura van a llegar a los 4 grados, tienen que seguir descendiendo y cuando llegamos a los 0 grados, 4 niveles más por debajo. Es decir, verifiquen que la pantalla diga menos 4 grados centígrados. Y por último nos va a pedir la potencia de succión. Mi elección personal es trabajar con potencias que no sean muy elevadas para evitar hematomas. Esto es muy importante. El equipo tiene un nivel de potencia de succión muy interesante, lo que garantiza que el cabezal va a quedar fijo en la zona sin moverse, pero si nos excedemos durante mucho tiempo puede generar algún hematoma que esté relacionado con la potencia de succión del equipo. La recomendación sería utilicen potencias de succión medias. En el equipo va a venir medido con rayitas, podríamos pensar en 4 o 5 rayitas y a partir de ahí además utilizamos unas bandas elásticas de sujeción que van a hacer que el cabezal quede en esa zona trabajando, que no se mueva y que además no le genere peso extra a la piel mientras estamos trabajando. Un dato importante que tenemos que mencionar, que es un factor diferencial, es que una vez que el equipo termina de trabajar según el tiempo que seleccionamos, la potencia de succión se mantiene, es decir, la succión se mantiene igual en la zona, lo que garantiza que el cabezal no se vaya a caer. Para desconectarlo podemos apagar el equipo completamente o detener la succión, o si no, una recomendación es romper con el vacío generando una pequeña presión sobre la piel, lo que hace que ingrese aire y ahí podemos sacar el cabezal sin generar ningún tipo de estiramiento sobre la piel. Un dato sumamente importante es que los cabezales, cada uno de los cabezales tiene una programación independiente que podemos manejar desde la pantalla principal del equipo o incluso con la pantalla que presenta cada uno de los cabezales, que también es una pantalla táctil.
Y otro detalle es que al momento de la aplicación podemos aplicar un candado que bloquea la pantalla de manera que evitamos que en el roce con las bandas elásticas o si el paciente está tocando el cabezal durante la sesión no se vaya a producir ninguna modificación en la programación que establecimos como profesionales. Vamos a ver la programación del equipo. Así tenemos la pantalla de inicio, ni bien lo encendemos. Le damos un toque a la pantalla y ahí ya nos avisa que está en régimen para empezar a trabajar, a programar. Recuerden que si lo encendieron y no le dieron el tiempo suficiente, les puede decir que esperen hasta que el equipo llegue a los 15 grados para empezar a trabajar. Pero acá ya tenemos la pantalla lista. ¿Qué vamos a modificar en primer lugar? Tiempo de trabajo. Habíamos hablado aproximadamente unos 40 minutos de trabajo. Luego vamos a tener la temperatura. Tengan presente que tenemos que ir a menos 4 grados. Y acá lo mismo, menos 4 grados. Ya tenemos el tiempo, tenemos la temperatura. Ahora vamos a programar la potencia de succión en aproximadamente unas 4 o 5 rayitas. Lo mismo con el cabezal de abajo. 3, 4, 5. Ahí tenemos la programación lista para empezar a trabajar. Recordando también que en el cabezal tenemos cada uno de estos parámetros que podemos realizar de manera independiente. Entonces, ponemos iniciar. Y acá en el equipo tenemos ese candadito que podemos bloquear la pantalla en el caso que lo deseemos para evitar que si el paciente está tocando la pantalla mientras el equipo está colocado se pueda modificar algún parámetro.